Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que les ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver a un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les he hablado yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Bien, hay dos frases que me llaman mucho la atención en el día de hoy. La primera está en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro le habla a la multitud del por qué están sorprendidos y le recrimina pues lo que hicieron con Jesús.
Pero hay una frase en todo que a mí me gusta y es que Pedro dice, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. A mí esa frase me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos olvida de que los seres humanos a veces actuamos por ignorancia. Hay cosas que hacemos que quizás no sabemos que están mal hechas, quizás no sabemos por qué las hacemos, las repetimos, las hacemos de manera automática o simplemente nos comportamos de esa manera porque pensamos que así está bien. Entonces, esta palabra de actuar por ignorancia es muy importante para nosotros, para entender la necesidad de evangelizar. ¿Por qué es necesario evangelizar? Porque hay que predicar la palabra de Dios, porque hay que explicarla, porque a veces actuamos por ignorancia. Y claro, igual pecamos, pero es muy duro saber que el pueblo de Dios peca por ignorancia, porque es difícil, no por el pecado que ellos están cometiendo, sino por la tristeza de no hay quien les enseñe. A mí a veces me pasa en la parroquia que cometen algunos errores y yo digo, wow, este error es culpa mía, porque ellos están actuando por ignorancia, ellos no saben que eso no se hace, ellos no saben que eso no se dice, les gusta y lo hacen, les parece bien y lo hacen, o simplemente automáticamente lo hacen, pero es falta de conocimiento. Y ese conocimiento y esa enseñanza me tocaría a mí, en el caso de que estoy hablando de la iglesia, nos tocaría a nosotros como sacerdotes. Y esto es lo que Pedro está reconociendo hoy al pueblo. Ustedes actuaron por ignorancia. Muchas cosas que ustedes hicieron fueron movidos por sus padres, porque eso pusieron en su corazón sus padres, pero eso así no es. Ahora que ya están viendo todo esto, ahora que se están dando cuenta de lo que está pasando, vuelvan a la luz o vayan a la luz, acérquense a la luz. Y eso es lo que tenemos que procurar con el pueblo de Dios. Hoy en día muchas veces los hombres y las mujeres actúan por ignorancia. No hay quien les enseñe, no hay quien los lleve a la luz. Entonces, me parece una enseñanza muy bonita este tema de llevarlos a la luz, este tema de presentarles a Cristo como esa luz y llevarles esa palabra. ¿Sí? Y aquí viene de nuevo el Evangelio con este tema de los discípulos de Maús. ¿Cómo estaban los discípulos de Maús? Tristes. ¿Y esa tristeza por qué se debía? Por ignorancia, porque estaban dudando de la palabra, porque se les olvidó que a los 3 días iba a resucitar y porque el miedo lleva a la ignorancia. A veces uno le tiene miedo a algunas cosas, a algunas situaciones, y cuando uno despeja el miedo dice, wow, yo sí le tenía miedo, era nada. Ignorancia, es pura ignorancia. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé como esa capacidad a nosotros de predicar el Evangelio, de llevar la palabra y de entender de que muchas actuaciones, cuando uno pierde la paciencia con los hijos, con los hermanos, con la familia, muchas de esas actuaciones es por pura ignorancia. Cuando uno pierde la paciencia en la iglesia, con esas personas que se comportan de alguna manera inadecuada, que hacen algo que no deberían hacer, es por ignorancia. Nosotros estamos llamados a educar, nosotros estamos llamados a ser pacientes y a tener tolerancia y a llevarle a esa persona lo que la persona necesita. Así que ánimo, no perdamos la paciencia, no perdamos la fe, no perdamos estas ganas de enseñar. Durante toda esta época se conoce este mensaje como el mensaje querigmático. ¿Qué es el mensaje querigmático? Es llevar a la luz a todas las personas, es ayudarles a pasar a la resurrección. Yo creo que algo muy bonito para meditar en este día es, yo tengo que llevar a la resurrección a la familia mía que está en oscuridad, que está en la ignorancia. Así que vamos a hacer oración en este día y vamos a entregarle al Señor esos familiares nuestros que están caminando todavía desesperados. Vamos a encomendarle al Señor esos amigos nuestros que están en la oscuridad, que están tristes, que tienen miedo y que necesitan pasar a la luz. Que podamos escuchar esta frase que hoy el Señor le dijo a los apóstoles: no teman, la paz esté con ustedes. Qué bonito esa frase. En oración, vamos a decirle: Señor, yo quiero escuchar esta frase en este día. No tengas miedo, la paz está contigo. Y también vamos a llevársela a esa persona que lo necesita, a ese amigo tuyo, ese familiar
tuyo. Y dile, mira, no tengas miedo. La paz del Señor está contigo. Esa paz quita los miedos. Esa paz lleva la luz. Pidámosle al Señor en esta mañana que todos seamos bendecidos con esa paz, que seamos transformados con el Espíritu de la resurrección y que se nos remueva esa piedra que es el miedo, que no nos deja entender esa palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.